No se escucha. Gracias, no había abierto el micrófono. Muy buenas tardes, reciban todos ustedes un saludo cordial de parte de la carrera Educación General Básica, primer y segundo ciclos, y de parte de la cátedra Educación Preescolar, quienes hemos coordinado este espacio con el deseo de llevar a ustedes una discusión muy importante. ¿Qué, qué otra forma podemos mirar, entender y concebir lo que sería la mediación pedagógica? No voy a profundizar mucho el tema porque las especialistas nos han preparado una charla hermosa. Yo creo que quienes estamos aquí hoy, viernes en la tarde, no llueve aquí por esta parte, y que este tema nos llama la atención, tenemos una característica que nos une y creo que es el que estamos deseosos de ver cómo aportamos a la educación de nuestro país. Estamos deseosos de ver qué diferente o qué cambios podemos generar en nuestro actuar. Como yo siempre digo, la educación la hacemos las personas, la educación es algo tan vivo, ¿verdad? Que la hacemos en el día a día y sé que a partir de la experiencia que vamos a vivir hoy con Delia y con Ingrid, vamos a tener un nuevo entendimiento de cuál es nuestro papel en la mediación y en los procesos de aprendizaje de las personas estudiantes y nuestras. Quiero presentarles a las especialistas que tenemos hoy. Como les digo, tenemos especialistas de lujo que han preparado con mucho cariño este espacio. Primero tenemos a Ingrid Dayana Araya Gómez. Ella es docente, máster en Administración Educativa, licenciada en Educación en primer y segundo ciclo. Tiene también una licenciatura en Educación Física, Deporte y Recreación y es especialista en lo que es la educación de adultos a distancia, pues es profesora de nuestra carrera en la Cátedra de Educación Preescolar. También nos acompaña como especialista Delia Solís Solís, doctora en Educación de la Universidad La Salle, es máster en Psicopedagogía, egresada de la Maestría de Sexualidad Humana de México, licenciada en Educación Preescolar, tiene un diplomado en Neurociencias y en Neuroeducación. Es coordinadora de la Cátedra de Preescolar, ¿verdad? Que aunque suena preescolar, ellas trabajan también con nosotros en dándonos varias asignaturas. Es investigadora, educadora del CINET y ha publicado varios libros y artículos sobre educación sexual y la educación. Entonces, compañeras, un placer de que estén hoy aquí acompañándonos. Le damos una cordial bienvenida. Hoy tenemos bastantes personas muy interesadas en aprender al lado de ustedes. Entonces, el espacio es de ustedes. Adelante. Bueno, buenas tardes, un gusto de verdad de compartir con todos ustedes, como dice Karen. Definitivamente la mediación hay que visualizarla de otra manera. Es momento, sobre todo en la actualidad, es importante abrirnos, tener visiones diferentes de cómo mediar, de cómo trabajar, cambiarlo desde el lenguaje, eso es muy importante. Por eso hoy en es un taller, una charla taller, vamos a tratar de ir poniendo en práctica lo que nosotros queremos de la mediación. Entonces, los objetivos básicos de este taller va a ser que ustedes tengan la concepción o puedan reconstruir el concepto de aprendizaje, así como el concepto de mediación pedagógica, y que al final puedan visualizar estrategias diferentes que le permitan generar el aprendizaje en la población estudiantil. Ese es nuestro objetivo. Entonces, la compañera Ingrid. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Un gusto saludarla a Karen, doña Delia, y a todos los y las estudiantes que están presentes. Hoy vamos a compartir un ratito con ese tema tan importante sobre mediación pedagógica y aprendizaje, el cual es nuestro diario vivir, ¿verdad? Y como futuros y docentes en ejercicio, tenemos que ir adaptándolos a las nuevas herramientas, a los nuevos cambios, ¿verdad? Para así afrontar esta situación de la educación y la construcción de los aprendizajes. Entonces, en realidad los instamos a que el día de hoy, en este poquito tiempo que tenemos, nos acerquemos al concepto, ¿verdad? Tanto de aprendizaje como mediación, lo construyamos y lo interioricemos para luego ponerlo en práctica. Es muy importante
que todos ustedes puedan participar de las actividades que están programadas como para sacarle el jugo al máximo de lo que queremos hoy construir con el apoyo de ustedes también. Exacto. Entonces vamos a iniciar con lo que es la reconstrucción de estos conceptos. Vamos a compartir Comparte. la presentación. Claro que sí. Para empezar por ahí. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a empezar, como les decíamos, ¿verdad? Con el concepto de aprendizaje. El día de hoy vamos a reconstruir ese concepto. ¿Qué entendemos? ¿Qué comprendemos por aprender? Vean que esto es fundamental porque dependiendo del concepto que nosotros tengamos de aprendizaje, así va a ser la dinámica, así va a ser el método, así va a ser la mediación que nosotros iniciamos con la población estudiantil. Para esto les vamos a pedir, por favor, ¿verdad? Que se metan Puedan a ingresar. Menti. Puedan ingresar, muchachos y muchachas, a la página menti.com, así como está en pantalla. Y van a utilizar el código 74319860. Les agradecemos si nos colaboran ingresando a la página menti.com en su buscador. Exacto, y lo que queremos es que nos digan, bueno, ahí viene la pregunta, pero bueno, ¿qué es aprendizaje para ustedes? ¿Qué consideran que es aprendizaje? Voy a dejar un momento más el código en pantalla para que lo puedan visualizar. ¿Ah? Piensen, puede ser un concepto, puede ser una palabra, puede ser una descripción. ¿Qué significa para ustedes aprendizaje? ¿Qué es aprender? Delia, tal vez para el que no lo haya usado, es muy fácil. Nada más abrimos el explorador y colocamos. Voy a abrirlo acá, chiquillas, para que lo veamos. Voy a bajar acá. Vamos a hacer menti.com, así como lo tenemos aquí, menti.com. ¿Ok? Y le damos a ingresar. Acá vamos a escribir el código que teníamos en pantalla. Vamos a ver, código 74319860. 74319860. ¿Okay? Y le damos ingresar. Voy a dejar de compartir un momentito para poder ir viendo los resultados y ya regreso con la pantalla. Dame un momento. Me gusta, nada más me recuerdan el código, yo aquí lo escribo, 74. 7431 Y le genero 9860. Igual, si hay alguna que no puede o se le dificulta o no tiene, lo pueden escribir en el chat, no hay problema. Igual nosotros lo vamos leyendo aquí en el chat. Si alguna persona no puede ingresar, entonces aquí yo les voy nada a poner más el lo enlace. ponemos. Aquí les voy a poner el enlace completo. Dicen que no funciona el código. Ok, entonces les voy a dar otro código. Sí, les voy a dar otro código entonces. Vamos a ver. Déjenme ver aquí. ¿Qué es aprendizaje? Entonces pongamos el código, muchachos. 5855 1973. 5855 5855 1973. Listo, ahí quedó en el chat. Ok. Ahora sí dicen que con el enlace que se les envió. Okay. Perfecto. Es que seguro esos como estaban hechos desde hace ratillo, ya venció Sí, que los hicimos a inicio de semana, sí. Sí, entonces ahora hay que cambiar el otro también para que no nos pase. Ok, ya lo perfecto, tengo qué aquí. dicha. Entonces escriban qué es para ustedes aprender, cómo conciben Voy a ustedes. compartirles para ir viendo los resultados de los compañeros que están escribiendo. Entonces tenemos esta, que es aprendizaje. Entonces ahí vamos. Tenemos una respuesta que dice nuevas conexiones neurales. Conocer algo nuevo. Son los conocimientos que ingresan a través de los sentidos a nuestro cerebro. El aprendizaje es el proceso mediante el cual una persona adquiere o modifica habilidades, conocimientos, comportamientos o valores a través de la experiencia, el estudio
la observación, etcétera. Ok, vamos a ver, dice, es un cambio en la conducta, hay nuevos conocimientos, es un proceso integral del ser humano, un proceso que permite conocer nuevas cosas o cómo mejorar las ya conocidas. Dice que es adquirir un saber, un nuevo saber. Es reinventar. Qué interesante reinventarse, ¿verdad? Son valores aprendidos. Ok, vamos viendo. Dice, el aprendizaje es un proceso de conocimiento a través de herramientas y métodos. Seguimos subiendo. Es la adquisición de conocimientos o innovarlos. Adquisición de conocimientos y los innovo. Conocimientos que se adquieren por medio de vivencias y experiencias. Desarrollar las habilidades para adquirir conocimientos a través de estrategias. Vamos a ver qué más podemos ver por acá. Proceso continuo. Ok, vamos a ver quién más quiere compartirnos. Nuevos conocimientos que mediante la ejecución o práctica se aprenden y quedan en el cerebro para aplicarlos en diferentes situaciones. ¿Qué les parece, compañeras, lo que vamos viendo? Muy bien, tenemos una variedad increíble de conceptos. Creo que esto es Sí. parte, ¿verdad? Ya fui ahí recopilando un poquito lo que más vamos viendo para nuestra construcción de lo que es el aprendizaje, nuevos conocimientos, apropiación de conocimientos, eso es muy importante, apropiarse, porque al final vamos a ir viendo esa visión. Entonces, en realidad, el concepto de aprendizaje es muy amplio y lo podemos definir desde diferentes posiciones. Podemos definir un concepto de aprendizaje desde la educación, podemos definir un concepto de aprendizaje desde la psicología, podemos definir el aprendizaje desde la neurociencia. En este caso, nosotros vamos a definir el aprendizaje desde la biología cultural, es decir, desde la complejidad, desde ese proceso que cambia y se transforma. Y para eso vamos a utilizar a Humberto Maturana y Varela, que son biólogos que se dedicaron a estudiar, a comprender, a visualizar cómo las personas aprenden, cómo los seres vivos aprenden. Y vean qué interesante, ustedes después vamos a ver ese concepto en la transformación, como ustedes dicen, nuevas conexiones. Efectivamente, dentro del proceso de aprendizaje existen nuevas conexiones. Hablan de conocer algo nuevo también. Cambio en la conducta es parte de lo que es el aprendizaje y ahorita lo vamos a ver por qué. Reinventarse también es un proceso continuo. Ajá. Apropiarse de algo, apropiarse de un conocimiento. Y aquí hay hice otra columna porque dicen lo que es adquirir, construir y utilizar el concepto de adquisición de conocimientos. Y aquí es donde vamos a entrar en este proceso de lo que es el aprendizaje. Resulta que quería, y si pueden me ponen ahí ¿En el en el Menti chat o en si el chat? sabían o no sabían. Ujú. Ustedes, Ok. si yo les hago la consulta, las plantas, como en el caso de esa niña, las plantas tienen aprendizaje. ¿Qué me contestan? La naturaleza, las plantas, en este caso, la fauna, aprende. Los animales tienen aprendizaje. ¿Quién nos puede contestar, muchachos? ¿Ustedes qué Ahí creen? veo que están poniendo que sí, claro que sí, sí, claro. ¿Y alguien me puede decir de los que he dicho sí, por qué consideran ustedes que aprenden? Claro que sí, se adaptan. Esa palabra es importantísima, se adaptan. Esa es la palabra clave, ese proceso de adaptación. Se adaptan al ambiente. Ajá, por ahí decía, se adaptan al ambiente y las plantas tienen adaptación y los animales también. Dentro de
de las conversaciones en el chat, aprenden. Exactamente, y creo, esa es la palabra clave. En ese proceso de adaptación, nosotros, los seres vivos, generamos ese aprendizaje. Vean qué bonito este concepto. A mí me encanta el concepto que da Varela y Maturana. Si quiere lo ponemos, Ingrid, para Ok. visualizarlo. Porque Humberto y Maturana definen el aprendizaje, como les dije, ¿verdad? Vamos a definir el aprendizaje desde la biología cultural. Después podemos verlo desde la educación, desde la neurociencia, desde la psicología. Pero cuando hablamos de la biología cultural nos referimos a ese proceso biológico, lo que ocurre en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y además en la integración con el ambiente, con el medio, con la cultura. Eso es biología cultural, un funcionamiento biológico que interactúa con el medio. Y Maturana y Varela dicen que el aprendizaje es una experiencia innata, donde cualquier sistema vivo recoge información del medio que lo rodea y lo devuelve al medio con el fin de lograr un acoplamiento estructural, es decir, una adaptación. Entonces, ese es el concepto de aprendizaje. ¿Y por qué es importante? Y vean que ustedes de manera innata, como dice ahí, es una experiencia innata, es decir, nosotros aprendemos desde que nacemos porque eso nos permite adaptarnos al medio, nos permite ese acoplamiento estructural, ¿verdad? Entonces, ese proceso de adaptación nos permite construir conocimiento. Ahora, otra pregunta, ¿aprendemos de forma individual o aprendemos de forma conjunta en cooperación con otro? ¿O aprendemos de ambas formas? ¿Cómo aprendemos? A ver, muchachos, ¿cómo aprendemos entonces? Yo solita, aquí en mi espacio. Hola, ¿me Dígame, buenas escuchan? tardes. ¿Con quién tenemos el Buenas, gusto? A ver quién nos habla. Dorla, Dorla, un gusto. gracias. Bueno, con respecto a si nosotros aprendemos de forma natural, individual o conjunta, ¿verdad? Es la pregunta de ustedes. Exacto, sí, Individual, Dorla. o sea, si aprendemos de forma individual, si Ujú. aprendemos con los otros, en contacto con los Ajá. otros, ¿cómo se aprende? Se aprende de todas las formas, Ok. se aprende de todas las maneras, porque hay momentos en la vida en que de usted, por bajo su necesidad o el requerimiento más bien, genera eh, la respuesta y eso es un aprendizaje, ¿verdad? O sea, usted mismo busca de dónde aprender, cómo aprender, pero para mí, en la mayoría de las veces, aprendemos de los demás, con los demás, por los demás, para los demás, en conjunto. Ujú. Ok, Entonces, perfecto. Excelente, gracias. excelente, así es. Gracias, Dorla. Es muy importante, como usted lo menciona, ¿verdad? Que a veces aprendemos solos en la individualidad y a veces en conjunto. ¿Qué es lo importante? Que si estamos solos o si estamos acompañados, hay una interacción con el medio, hay una interacción con el entorno y esto me produce experiencias de vida. Entonces, el aprendizaje no va a ser solamente un proceso mecánico de acumulación de la información, sino que va a ser una transformación estructural en cada uno de nosotros y produce que con el resultado de la convivencia y de la interacción vamos a ir construyendo y construyendo ese aprendizaje, ¿verdad? Entonces, muy bien como tú lo mencionas, yo puedo aquí dentro de mi espacio, ¿verdad? Ir aprendiendo de manera individual, pero eso no implica que yo no estoy interactuando con el medio. Entonces, igual si yo con usted, desde Niñadora o con la compañera Delia, nos sentamos a conversar, igual vamos a ir a través de las ideas construyendo. Entonces, de ambas formas vamos a aprender y lo sano aquí es interactuar para construir. Exacto, Ingrid, y nos pone una compañera algo muy importante. Todos aprendemos de diferente manera. Y yo creo que esto es importante, porque esta definición de aprendizaje, como les digo, es desde la biología cultural, porque si ya lo vemos, por ejemplo, desde la neurociencia, entonces sí, claro, dentro de nosotros existen una serie de conexiones, se forman una serie de sinapsis, entran una serie de procesos, ¿verdad? A través de los sentidos, ya ese es un proceso diferente, más complejo para los seres humanos. Pero aquí lo importante es, definitivamente, como dice, aprendemos todos de manera diferente y esto es fundamental a la hora de mediar.
Y recuérdese en ese concepto, aprendemos todos diferente, porque ahora lo vamos a retomar cuando veamos mediación y las estrategias de mediación. Algo, Otro punto importante en lo que es el concepto de aprendizaje, ¿verdad? Cambia la conducta, por supuesto. Cuando nosotros hoy, ustedes en la noche al terminar este taller, no pueden ser los mismos que eran al iniciar este taller. Por eso ahí donde dice, ¿verdad? Es sumamente importante, se recoge información del medio y después lo devuelvo al medio. Es decir, yo voy a hacer esa devolución con lo aprendido, con lo experimentado, con nuevas experiencias, ¿verdad? Decían por ahí, es apropiarse. Claro, yo después recibo el concepto, como les digo, entra en el proceso, ¿verdad? Llega, hace nuevas conexiones y genero mi nuevo concepto. Aquí nosotros después vamos a generar un concepto. Ustedes ya van a construir su propio proceso de aprendizaje. Entonces, a partir de ahí, yo diría, ok, ya no va a ser solo adquirir conceptos. Porque cuando hablamos de adquirir conceptos, nos vamos a una forma mecánica en la cual yo, como docente, soy el que doy esos conocimientos. Y aquí vamos a la otra pregunta. Dentro de esta formación, nosotros como docentes, como futuros docentes, en el momento de mediar y de generar aprendizaje, enseñamos. ¿Es adecuado utilizar el término enseñanza-aprendizaje? ¿Qué me dicen? A ver, los quiero escuchar en el chat. ok, vamos a ver. ¿Podríamos Dice, decir que enseñamos? Y los que dicen que sí, me dicen por qué. ¿por qué ¿Por enseñamos? qué enseñamos? Y los que dicen que no, díganme. Igual, si alguien quiere compartir, puede levantar la mano y le abrimos el micrófono para que pueda comunicarse. ¿Enseñamos nosotros? ¿O qué hacemos? ¿Cuál sería, cuál es nuestra función, nuestro rol en los diferentes escenarios de aprendizaje? Ahí en el chat estoy viendo mediamos, estoy viendo nos orientamos, guiamos, ¿verdad? Son Yo como diría los que modelamos. modelamos Modelamos, también. vamos a ir anotando, modelamos. Modelar, guiar, somos guías, dice, enseñan, facilitan, estoy viendo los mensajes del chat, ¿verdad? Vamos a ver qué más tenemos por el Al chat. inicio dijimos que esta transformación la tenemos que hacer desde el lenguaje también, desde la forma en que expresamos, desde la forma en que hablamos, desde la forma en que desciframos y interpretamos los conceptos. Hay Somos participantes activos. participantes activos del aprendizaje. Un día de estos estábamos conversando y escuchando, que yo no sé si ustedes, si me responden igual ahí en el chat, han escuchado a veces a los padres o a los abuelos inclusive decir, que es que a usted no le enseñaron, ¿verdad? Y uno entra en el dilema de, Dios, me enseñaron, a usted no le enseñaron tal cosa, a usted no le enseñaron qué. Y la respuesta a veces de la gente es, bueno, yo me acuerdo que en la escuela lo vi, o en el colegio lo vi, o en la universidad lo vi, pero entonces me enseñaron. Y entra el dilema entre enseñar y aprender, que son completamente diferentes. Entonces decían, bueno, si les sigo comentando, bueno, sí, es que yo me acuerdo que en la universidad el profesor tocó, la profesora tocó tal tema, pero si yo realmente no construí mi aprendizaje, entonces no hubo una enseñanza. Ah, yo me acuerdo que pasó. Entonces ahí es donde los adultos preguntan, ¿a usted no le enseñaron? Ah, sí, lo vi en algún momento, pero en realidad no lo interioricé, no lo transformé, no lo construí, porque me acuerdo que pasó por mí, pero quedó. O sea, ¿me entienden el concepto? O sea, me enseñaron realmente, la persona que estaba al frente construyó conmigo el aprendizaje para que a mí me haya quedado para el transcurso de mi vida. Ah, entonces, o fue solo un aprendizaje que pasó por ahí en la orientación académica, la leí, en el curso medio lo toqué así, medio me acuerdo. Entonces, Ok, ahí Ingrid, excelente. Tenemos varios
varios comentarios. Dice que, Dice ahí, por ejemplo, dice una compañera que sí, que nosotros enseñamos, ¿verdad? Porque le enseñamos a los estudiantes para que ellos adquieran conocimiento. Vamos a dejar ese mensaje por ahí y lo vamos a ir retomando al final cuando veamos las actividades de mediación y vamos a definir este concepto de enseñamos, aprendemos o qué es lo que hacemos ¿qué es lo que hacemos? qué es Exacto. lo que hacemos en los procesos, ¿verdad? En los diferentes escenarios de aprendizaje. Eso es sumamente importante. Y vean a ver si ese concepto, ¿verdad? De enseñanza-aprendizaje va acorde con el concepto que estamos construyendo de aprendizaje. Vea que ustedes mismos han dicho, son nuevas conexiones, conocer algo nuevo, es un cambio en la conducta, es reinventarse, es un proceso continuo que no contradice, es apropiarse, no contradice de lo que dice Maturana. ¿Verdad? Que es una experiencia innata, es decir, nace con nosotros. El aprender viene con los seres vivos, está dentro de nosotros, porque es el proceso que nos permite adaptarnos al medio, es el proceso que nos permite ir creciendo, ir construyendo, ir visualizando ese proceso. ¿Ok? Claro. Entonces, Y yo creo que también considero que como una reflexión es que sugiere que el aprendizaje, aparte de ser un proceso natural y continuo, ¿verdad? Surge de la interacción entre los seres vivos y entre el entorno. Entonces, como decías, no es solo una acumulación de conocimientos, sino una transformación dinámica que permite al organismo como tal adaptarse y sobrevivir al contexto. Y este proceso está enraizado en la biología del ser vivo y es fundamental para la existencia. Entonces, construir, o sea, yo creo que esta palabra de construir tenemos que llevárnosla hoy como una consigna, ¿verdad? No solamente es plasmar o indicar o mencionar o transmitir, es construir. tengo una manita levantada de Ana Lucía. Ana Lucía Machado. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Señorita, Ok. bienvenida. Ahorita que estaba escuchando a Ingrid hablar, estaba pensando que, bueno, actualmente esto nos enseña lo que es, bueno, aparte de aplicarlo en la vida, lo que esté así en el entorno, algo pues principal. Digamos, yo no voy a aprender a, no sé, a leer chino si yo no voy a ocupar chino aquí. Entonces yo tengo que aprender chino allá en China. Yo aquí, ¿qué aprendo? Sumar, restar, eso es normal porque en todos los lugares se hace. Siento que se enseñan habilidades que sean necesarias para el entorno, porque yo no voy a enseñar ahorita, no sé, digamos que alguna materia ahí que no sea necesaria. Vamos, en los lugares donde es más rural, siento que tal vez se tenga que enseñar a sembrar cómo se siembra una planta, cómo, cuándo hay que cortarla y cosas así. Vamos, en mi caso, bueno, en el caso de mi papá, él estudió en un colegio agropecuario. Él vivía en una zona rural. Entonces, él aprendió habilidades que eran para esa zona. Entonces, siento que lo que uno debería enseñar son cosas que sí vayan a servir tanto para la vida como para el entorno donde la persona vive. Porque yo Estamos ahorita sé que en totalmente de Paraíso, acuerdo. sé que en Paraíso yo enseño ahorita agricultura, aunque hay zona agrícola, pero no es tanta la zona agrícola que hay aquí en Paraíso. Pero en sí, siento que también esto no puede enseñar, pero que a una persona el aprender. Que yo puedo enseñar a un chiquito mira, estas son las letras, pero está en él si quiere aprender o no esas letras. Ese es otro Aprender o no. concepto fundamental que has dicho, Ana. Excelente. ¿Aprendemos o no aprendemos? O sea, cuando El usted querer, ¿verdad? vea que usted dice, yo enseño. Ok, el asunto es que cuando yo digo enseño, eso genera toda una transformación en este proceso de aprendizaje, porque enseñar quiere decir que yo soy la que tengo el conocimiento, ¿verdad? Y yo voy a enseñar y voy La a hacer que usted responsabilidad. adquiera ese conocimiento, ¿ok? La responsabilidad es mía, ¿verdad? Yo enseño. Sin embargo, aquí
Bueno, y nosotros estamos tratando de no enseñar el concepto. Nosotros estamos tratando de hacer emerger en ustedes el cuestionamiento, estamos tratando de emerger en ustedes el conflicto, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir construyendo su aprendizaje. Ese ejemplo que das es fundamental, ¿verdad? Y ahí va la otra reflexión. Aprendemos siempre, o sea, yo puedo decidir si aprendo o no aprendo como ser humano. Después de este taller, yo puedo decir que todos ustedes generaron algún aprendizaje o puedo decir que todos ustedes decidieron no generar un aprendizaje. ¿Qué creen? ¿Ustedes creen que sus estudiantes, verdad? Bueno, los que son docentes, cuando van y hacen experiencias de aprendizaje, ¿ustedes consideran que hay estudiantes que no aprenden? ¿O hay estudiantes que generan algún aprendizaje? Tengo a Dorla. Dorla tiene la mano levantada. Gracias. Ya es la última participación. Qué No, No vergüenza. no se te preocupes. Todos los días se aprende, todos los días se genera aprendizaje, se recibe aprendizaje, porque eso es un trabajo colaborativo. Es una construcción el aprendizaje entre las partes mediadoras, entre todos los que mediamos y además bajo un abordaje de modelación, porque nosotros modelamos a nosotros cómo aprendimos, por ejemplo, a doblar las medias de la escuela, porque vimos a la mamá cómo las doblaba o al papá o al encargado de nosotros. ¿Cómo aprendimos a mudarnos? ¿Cómo aprendimos a bañarnos? Bajo un modelaje, ¿verdad? Porque muy pocas veces a uno le decían, vea, usted, doble así, báñese así, lave los platos así, ¿verdad? Ese modelamiento, ese modelaje del hogar, estoy poniéndolo en la primera infancia, ¿verdad? Ujú. Sí, Y claro. así sucesivamente. Por eso es que siempre cuando se trabaja ya con docentes, uno les genera esa, digamos, vamos a ver, como esa espinita de que si usted no hace el modelaje, ¿verdad? Cuando uno también trabaja, pues ya en la época de docencia y trabaja con niños, uno bajo el modelaje, ¿verdad? Es que generamos, eh, pero el conocimiento o el aprendizaje, la enseñanza, ¿verdad? Pero para que ese trabajo sea, ¿verdad? Efectivo, tiene que estar las dos partes, porque es algo colaborativo y Fundamental, súper fundamental. interesante, Dorla. Y aquí va otro cuestionamiento. ¿Es lo mismo aprendizaje y conocimiento? ¿Es ¿Me lo hace la mismo pregunta a mí o a esa? todos en Ah, ok, perdón, En general, sí. perdón. No se asusten, si Ajá. quiere contesta, no hay Sí, problema. sí. No, 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 ya hice más bien abuso. No te preocupes, más bien, muchas gracias por tu participación. Ok, es lo mismo hablar de aprendizaje que de conocimiento. Ahí va otro cuestionamiento que vamos a ir contestando, ¿verdad? Bueno, ahí dicen También que no, después vamos a decir por qué no, ¿verdad? Ujú. es importante algo que he mencionado, las emociones, ¿verdad? ¿Qué papel juegan las emociones dentro de la construcción de los aprendizajes? Entonces, bueno, tiene que haber una interacción, tiene que la otra persona también estar anuente a aprender o a construir. Entonces, ¿qué papel juegan las emociones en el transcurso del proceso del Bueno, y no aprendizaje solo o de las la emociones, ¿verdad? construcción? Todos los factores que influyen. Todos los Ahí factores y hay, todos los factores del entorno, ajá, pero también la disposición que uno tenga para recoger esa exacto. información y construir. Un concepto muy bonito, creo que era de Paula, que decía que sí, definitivamente nosotros dejamos de aprender el día que nos llaman de este mundo. Dejamos de Exacto. aprender hasta que nos morimos, exactamente. Todos los días algo nuevo. Exacto. Y todos Y, esos cuestionamientos y- y esos mensajes que han dejado en el chat, los vamos a ir retomando, ¿verdad? Poquito a poco, porque vamos a ir construyendo estos procesos. Dice, el aprendizaje es el proceso mediante el cual adquirimos nuevas habilidades. Ajá, también. sabía que también es importante para uno, para que lo ponga como en contexto, en práctica, día a día, una palabra clave, una oración que aprendí hoy, todos los días tienen que dejarme un aprendizaje, todos los días se Siempre construí aprendemos. algo. Ujú. Entonces, quizás al final del día o en el transcurso del día, ok, hoy considero que construí este aprendizaje y lo anoto, ¿verdad? Y día a día vamos viendo que nuestro bagaje de conocimientos va aumentando.
Exacto. Excelente. Ahí nos ponen el conocimiento es el resultado del aprendizaje. Exacto. El conocimiento viene a ser como el fin último de ese aprendizaje, lo que yo devuelvo al medio, ¿verdad? Acuérdense, recojo información del medio, Regrese. la proceso como ya sabemos, ¿verdad? Y después devuelvo al medio. Por Una eso interacción. decían que si uno es igual, si sigue siendo el mismo, no aprendió, ¿verdad? Porque todo aprendizaje genera un cambio. Todo aprendizaje debe generar un cambio, debe generar un proceso de transformación interna. Muy bien, excelente, excelente. Me encanta la participación, vamos muy bien. Ahora, Ingrid, vamos a pasar, ¿verdad? Continuemos. Vamos a continuar. Igual, voy a darles el nuevo, no utilicen este código que está acá porque ya vimos, les vamos a comentar que nosotros hicimos la presentación al inicio de semana, entonces en ese momento nos tiró estos códigos. Ya les voy a dar el código nuevo. Por favor, nada más denme un momentito Y para como darle. tareita, ajá, como tareita también, dependiendo de lo que hemos visto hoy, de lo que hemos discutido hasta el momento, traten de generar su nuevo concepto de aprendizaje. Apúntenlo por ahí y ahora lo vamos a discutir dentro Sí. dentro de un ratito. ¿Hacer Construyan, un comentario? ¿qué emerge? Sí, díganos. Ok, hablando de ese aprendizaje y conocimiento, yo tengo una experiencia. Yo personalmente, yo no soy buena para la matemática. No me gustan los números y esas cosas. Ahora vamos a ver qué no Y, es eso. Cuando mediemos, vas a y, ver. y no, siempre ha sido así desde pequeña. Y sucede que cuando ya entré al colegio y ya entré bueno, ya estaba en décimo, tocaba ver física, mate, y yo no puede ser. Hay una parte que sí me fue bien, pero otras partes que no. Conocí, o sea, aprendí que velocidad, rapidez y eso no es lo mismo, pero Ujú. si me dicen, ¿usted sabe cómo sacar velocidad, cómo sacar rapidez? Y dije, no, no sé. La verdad no le di mucha importancia, no vi que fuera importante para mi vida, entonces no no le di esa importancia a eso, entonces no aprendí cómo sacar rapidez, cómo sacar velocidad. Aparte que yo no tenía motivación o ganas de aprender esas cosas. Si lo aprendí en ese momento, nada más fue como que conocerlo, pero solo para el examen y listo, se fue. Entonces hubo un Excelente. aprendizaje. Contanos. Hubo. De la verdad, si usted me dice ahorita, sáqueme la velocidad de una ola que va no sé cuánto, yo debo decir que no Construiste. sé. Dime una cosa, ¿construiste el aprendizaje para la vida o lo usaste en el momento? Di, la verdad, no, solo para el Ah, ok, momento. Ana A Lucía, eso es diferencia importante. de cuando estuve con la materia de biología. A mí me llamó Sí. mucho la atención y yo, qué lindo esto y esto. Si me dicen, haga un cuadro de Punnett, yo puedo hacer un cuadro de Punnett y hacer todo eso. No es esencial para mi vida, pero conocí sobre el tema y aprendí de eso. Entonces, veo que la motivación y las ganas que uno tenga es muy importante para el aprendizaje de uno y O adquirir nuevo cómo conocimiento. o cómo lo hagan emerger. Ahorita lo vamos a Ujú. retomar. Aquí te anoté para ahora retomarlo en lo que veamos de mediación. Ahorita lo Ok, vamos a chicos. ir retomando. Entonces vamos a ir a otra pregunta. Igual, por favor, ingresen a menti.com y aquí en pantalla está el código 848295 4. Ok, ahí tenemos una nueva pregunta. 848295 4. Ok, voy a ir al Menti, vamos a ver, le voy a dar a entrar. Si alguno necesita el número, tenemos ahí que es mediación pedagógica. Ahí Tratemos de ir podemos, incorporando qué será mediación, qué ¿qué será creen. Puede mediación ser pedagógica? una palabra, puede ser un ejemplo, igual los que no pueden ponerlo en el chat. Nos pueden Ok, escribir en el chat qué es para ustedes mediación pedagógica. voy a pasarles de nuevo el número 848295 4. 8482, voy a anotarlo por acá para ponérselos en el chat. Regálenme un momento. 8482.
95.4 para ponérselos en el chat. 84, 82, 95.4. Listo. Entonces ahí tenemos la pregunta de este momento. ¿Qué es mediación pedagógica? Digamos, ya tenemos unas 4 respuestas. Dice, ¿es la forma o la estrategia para transmitir un conocimiento? Otra muchacha o muchacho dice, conjunto de estrategias que permiten orientar un aprendizaje. Vea cómo vamos cambiando los verbos. Transmitir, orientar. El número 3 dice, estrategias específicas para propiciar aprendizaje. Por allá veo, dice, es el conjunto de herramientas y actividades que se implementan para propiciar un mejor aprendizaje. Son los medios o herramientas para construir el conocimiento. Voy a retomar estos 4 verbos. Transmitir, orientar, propiciar, construir, ¿verdad? Vean, cómo cada uno de nosotros tiene un concepto de mediación pedagógica a raíz de lo que hemos ya obtenido del medio, a raíz de lo que hemos interiorizado en la construcción de nuestro aprendizaje a lo largo de la formación académica. Pero vea que aún así, todos tenemos un concepto diferente, utilizamos una terminología diferente, que este verbo, la acción que me implica, es completamente distinta. Entonces vamos a ir tratando de construir entre nosotros el concepto de mediación pedagógica. Tengo otro que dice que son actividades, métodos y técnicas que la persona docente realiza en el contexto educativo. Es la forma en que se adquieren conocimientos, vamos a ver, actividades intencionadas para guiar, ayudar, formar, etcétera, los conocimientos de los niños y niñas. Forma en que Dice, motivamos para adquirir un aprendizaje. exacto. Es el uso de estrategias, recursos, actividades diseñadas para fomentar un aprendizaje. Es la labor pedagógica que realiza la persona docente en el aula para facilitar el aprendizaje. ¿Ok? Sí. Voy a ver el chat mientras, voy a ponerlo acá. Por el chat dice, ay, vea, en el chat hay mi nuevo concepto de enseñanza. Es una construcción del desarrollo de habilidades adquiridas a través de experiencias de aprendizaje. La forma que busco el aprendizaje para el niño. Qué interesante. Técnicas que Dice, utilizo para que el niño o la niña aprenda. Igual por el chat, sigo leyendo el uso de estrategias didácticas para facilitar el proceso de aprendizaje en el espacio educativo. Ok. Medio del aprendizaje se pueden, por medio del aprendizaje se pueden desarrollar habilidades en el aula. Dice por aquí Gabriela que es una labor pedagógica que realiza la persona docente en el aula para facilitar el aprendizaje con procesos metodológicos, estrategias, técnicas, actividades y las evaluaciones. Gabriela se fue más allá todavía, ¿verdad? Nos hizo un concepto todavía más amplio que tiene algunas otras tareas que van dentro de la mediación pedagógica, si bien es cierto. ok, podemos pasar muy bien, todos ya tenemos todos esos conceptos que están en el Menti, herramientas para transmitir, para orientar, para propiciar, para mediar, para concientizar el aprendizaje y los conocimientos. Muy bien. Dice, son los procesos por medio del cual creamos experiencias para el aprendizaje mediante el modelaje. Participación Ajá. activa. Ve, aquí también nos habla de pensamiento crítico. Llevamos construyendo un conocimiento muy amplio. Es saber de la manera en la cual yo puedo enseñar, conociendo a los estudiantes y de ahí tomar estrategias y métodos adecuados para enseñarles de la mejor manera que tengan un aprendizaje. Ok, quiero que alguno me haga el favor de buscar, si pueden, en Google, el significado de enseñar. ¿Qué es enseñar? Busquen por ahí o en el celular, métase a Google y busquemos el concepto de enseñanza. ¿Qué es enseñar? Te lo ¿Qué leo. será enseñar? Ajá, Dice así, la enseñanza es la acción y el resultado de compartir una serie de saberes, estrategias, normas o destrezas con otras personas,
se apoyan diferentes métodos, instituciones y recursos para facilitar el aprendizaje. La enseñanza implica la relación de 3 elementos: el profesor, el alumno y el contenido. Muy bien, muchas gracias. Guardémosla por ahí ese concepto. Ok, ahora vamos a irnos a el concepto de mediación pedagógica. Entonces, cuando nosotros hablamos de mediación, como ustedes indican, ¿verdad? Vamos a orientar, vamos a propiciar, Propiciar. vamos a mediar, ¿verdad? Vamos a transmitir. Ese no me hace muy feliz el concepto de transmitir. Transmitir. Sí, ese no, digamos que transmitir implica como que yo sé todo Y y aquí lo voy paso para allá. y lo paso, ¿verdad? Lo transmito tal y como Ujú. es. Como que Pa, si de una hubiese una vez. línea, una conexión directa de mente a mente. Es esto. Exacto. Ujú. Eso es transmitir, pa. Y no genera esa interacción que decían por ahí, ¿verdad? Una interacción con el medio, con el otro, una interacción entre el docente y el estudiante para generar ese aprendizaje. Entonces, si quiere Ingrid, vamos a poner el concepto de mediación pedagógica y al mismo tiempo vamos a ir visualizando los elementos que generan la mediación pedagógica. Hay un concepto, ¿verdad? Cuando hablamos de mediar, a mí me encanta un concepto simple, ¿verdad? Que es darle sentido al aprendizaje. Para mí eso es mediar, para mí eso es mediación pedagógica. Y aquí voy a retomar a lo que decía Ana Lucía. Ella dice, es que yo no soy buena para la matemática. Y dice, y está demostrado desde niña. ¿Verdad? Y dice, porque no estaba motivada. Bueno, es que eso, precisamente, esa motivación, ¿verdad? Y el sentirme buena o no, es lo que es mi rol como persona docente y como persona facilitadora. A mí me toca, como docente, a la hora de mediar, generar en la persona estudiante ese amor, enamorarlo, ¿verdad? A mí me toca darle las herramientas para que él genere ese conocimiento. Y eso es muy importante, digamos, eso tenemos que quitarnos, eso es un mito de que no somos buenos para las matemáticas. Lo que nos pasa es que no nos dieron las herramientas adecuadas en el proceso, es que no nos dieron los procesos adecuados, no tenemos las bases para la matemática. Entonces, obviamente cuando yo llego y no tengo ese constructo de bases y ahorita lo vamos a ir viendo y me van a ir comprendiendo, nos van a ir comprendiendo mejor en ese proceso. Cuando nosotros hablamos de mediar, es que le vamos a dar sentido al aprendizaje. Por ahí hay un concepto que es aprendizaje significativo. Bueno, Negativo. en realidad, yo lo que uso es darle sentido al aprendizaje, porque es lo que decía Ana, yo voy a ver para qué me sirve ese concepto, eso es darle sentido al aprendizaje. Yo digo, bueno, voy a generar este aprendizaje, lo aprendo porque me sirve para esto. Como decía la otra compañera, creo que era Ana también, bueno, es que depende del medio. Si ellos viven en Guapiles, van a aprender a sembrar. Bueno, le estoy dando sentido a ese aprendizaje. Lo estoy tomando del medio porque después lo voy a devolver de alguna manera, ¿verdad? Ese era el concepto de aprendizaje. Entonces, mediación pedagógica es darle sentido al aprendizaje. ¿Cómo? Bueno, facilitando. ¿Qué vamos a facilitar? Esos espacios pedagógicos que tienen que ser dinámicos y flexibles. Y aquí me encanta el concepto de Morín de método. Morín dice que el método y que uno de los problemas que tenemos nosotros, ¿verdad? En educación y que es uno de los grandes aportes que viene a dar la complejidad a la educación es que nosotros tenemos que estarnos reinventando constantemente. Entonces, Morín dice que el método es esa reconstrucción y construcción continua de las técnicas y aprendizajes. Yo puedo hoy tener un planeamiento, llegar a un entorno de aprendizaje y voy a generar un aprendizaje y no me resultó. Entonces yo tengo que tener la flexibilidad y tengo que tener el dinamismo para poder cambiar en ese momento.
para poder decir, bueno, este estudiante no me está captando, no me estoy dando a captar en él, no le estoy dando sentido a ese aprendizaje, no lo estoy enamorando. Algo está aquí, tengo que Pasa. reinventarme, tengo que cambiar, tengo que ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Otra ¿Qué cosa más? importante, ¿verdad? Guiando. Ujú. Decía, como menciona Prieto en algunos de sus textos, como autor propio de mediación pedagógica, ¿verdad? Entonces, también se centra en que este proceso, el docente facilita, ¿verdad? Interviene en el aprendizaje de sus estudiantes, pero que no es esa conexión, ¿verdad? Se promueve mediante el diálogo, mediante la interacción, la reflexión crítica inclusive, ¿verdad? Entonces la mediación pedagógica no se va a limitar solamente a transmitir, porque ya no hablamos de transmitir conocimientos de una manera unidireccional, sino que este va a implicar un proceso más dinámico, más participativo y el docente, todos nosotros, colegas, somos mediadores entre ese conocimiento y las personas estudiantes. Y tanto, vea que ya no es unidireccional, ya no se trata de que yo enseño, usted aprende. No, no se trata de eso, se trata de que los dos, ahora es bidireccional en ambos sentidos. Tanto yo aprendo de mis estudiantes como ellos aprenden de mi persona en esa construcción de los conocimientos, porque van y vienen y también yéndonos después de nosotros hacia el entorno, ¿verdad? Exacto. Construimos, regresamos. Entonces, ya tenemos que ir quizás quitándonos la idea de la cabeza en que yo, docente, enseño, usted aprende, ¿verdad? Ya no podemos ir por ahí porque tenemos que No. innovar. Y por eso decimos, bueno, guiando, ¿cómo? ¿Cómo guío? Bueno, en modelos, en caminos, en experiencias, en actividades, en diferentes entornos, sabiendo que no es solo dentro de cuatro paredes, que no es solo con un libro, con una fotocopiadora, ¿verdad? Sino voy a generar una serie de recursos. Compartiendo, bueno, vamos a compartir materiales, recursos, experiencias con los iguales y sobre todo enamorando, voy a acercar. Lo más bonito aquí es que cuando uno le da sentido al aprendizaje, acerca a la persona estudiante a lo maravilloso que es aprender, al origen de ese significado, a que uno diga, wow, es cierto. Por ejemplo, digamos, yo les pregunto, y veo que ahí Dorla tiene la manita levantada. Antes de darle el paso, les voy a hacer este cuestionamiento. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cómo se hace un vidrio? ¿Cómo se genera un vidrio? ¿Cómo se construye un vidrio? Sí, yo. Perfecto. Ahorita ¿Quién nos es dice yo? cómo, Ana Lucía. Ahorita nos dice cómo, Ana Ahorita Lucía, nos ok, dice cuenta. Ahorita nos cuenta nos cómo cuenta. se genera. O se han preguntado, como decía, las preguntas de los niños que son maravillosas, ¿verdad? Esa necesidad creativa. ¿Por qué la luna se pone anaranjada? Nos hemos preguntado por qué a veces uno ve la luna anaranjada. Yo también. Ok, vamos a ver, Muy bien. Dorla. Ok, bueno, yo me voy a referir, pero a lo anterior, es que es muy importante cuando hablamos de mediación pedagógica tomar siempre en consideración lo que la persona estudiante sabe, conoce, su conocimiento previo, para a partir de ahí hacer un andamiaje de lo que él sabe, de lo que él logra, de lo que él, o sea, su base entre el andamiaje entre el conocimiento previo y lo que yo quiero que él logre o quiero que él comprenda o la habilidad que yo quiero que desarrolle. Porque es muy frecuente escuchar, es que no lee, no escribe, no se sabe los números, no se comunica, no habla, no, y yo siempre les digo, ¿cómo que no se comunica? El hecho de que usted no hable no quiere decir que no se comunica. El hecho de que usted no logre decodificar una letra no significa que no sabe nada, ¿verdad? Entonces, para mí, la mediación pedagógica básicamente, ¿verdad? Es fundamental reconocer siempre lo que la persona sabe, conoce y hacer de ahí un andamiaje a lo que nosotros, ¿verdad? Promover, motivar el andamiaje para este,
que él logre lo que nosotros pretendemos bajo la planeación que ya tenemos con anterioridad, ¿verdad? Y para terminar, también quería mencionar que muchas veces he escuchado ahora que hay tanto problema de lectura en el aprendizaje, ¿verdad? Que le dicen a uno, es que es como vaguillo, la lectura no le gusta, él es como vaguillo. Y yo les digo siempre, vean, cuando usted no está, cuando usted no comprende y no entiende lo que le están pretendiendo enseñar, usted no está motivado y desmotivado nadie va a querer hacer las cosas, ¿verdad? No solamente un niño, ni en primera infancia, ¿verdad? Bueno, ese era mi aporte, gracias. Gracias, Muchas Dorla. gracias, Dorla. Excelente. Definitivamente, ¿verdad? Hay que tomar el conocimiento previo de las personas. De hecho, el cuestionamiento, más que, bueno, creo que también es importante, además de saber, es ponerlo a cuestionar, a reflexionar, ¿verdad? Es importante hacer ese clic, lo que llama uno esa metacognición. Ok, vamos a ver si logramos que nuestras personas estudiantes logren ese proceso. Ahora bien, vamos a ver si hay algún comentario en el Hay chat. algunos comentarios en el chat. Digamos, por ejemplo, Dorla nos estaba diciendo que si no comprende lo que está aprendiendo, no va a tener motivación para lograrlo. ¿Verdad? Gabriela nos dice que eso mismo lo anoté en una investigación de que la mayoría del estudiantado no posee las bases por diferentes factores, entre ellos la preparación de la persona docente y el apoyo de la familia. También dicen que el hacer el andamiaje entre lo que el estudiante sabe y lo que queremos que aprenda. ¿Sabe qué más veo? Dice, todo aprendizaje tiene una base emocional, mencionó Platón. Es un Excelente. ligamen. Ujú. Bueno, ya sabemos que en cuanto a eso es que no somos seres fragmentados, ¿verdad? Somos totalmente integrales. Y Integrales, claro. definitivamente la emoción es el interruptor del aprendizaje. Eso es básico, ¿verdad? O sea, depende de cómo yo estoy, así me va a generar ese aprendizaje. Ahora, Ingrid, nos vamos a ir a esos elementos que son importantes que tenemos que tomar en cuenta a la hora de mediar el Mediar. aprendizaje, ¿verdad? Entonces aquí este, Prieto hace un resumen básico en lo que es o cuáles son esos elementos que ¿Cuáles son son? fundamentales a la hora de mediar y que tiene que ver con lo que decía la compañera Dorla, se relaciona en ciertos momentos y los vamos a ir viendo. Podemos iniciar. Uno de los puntos fundamentales en los elementos de la mediación pedagógica, ¿verdad? Es el tratamiento del tema. Y esto es fundamental. Ahí, en el tratamiento del tema, ¿qué quiere decir? Bueno, yo sé lo que quiero hacer emerger en la persona estudiante. Yo tengo la capacidad de ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero que el estudiante comprenda? Y lo más importante, yo lo comprendo, yo lo entiendo. Tengo la facilidad de explicarlo, tengo la facilidad de desmenuzar ese proceso, tengo la capacidad de brindar las estrategias, actividades, experiencias de lo concreto al abstracto. Tengo el conocimiento necesario para poder explicarlo de muchas maneras, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de ese tratamiento del tema, como decía Dorla, bueno, primero hay que ver qué sabe el estudiante, ese conocimiento previo. ¿Qué sé yo como persona docente? Tengo la claridad de lo que yo quiero enseñar, de lo que yo quiero hacer emerger en la persona estudiante. Tengo la capacidad de expresarlo en diferentes formas, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Y aquí vamos a poner dos ejemplos básicos, Ingrid. Por un lado, muchas veces, y a mí me encanta muchísimo, una investigación que se hizo, que se ha hecho en muchas universidades, ¿verdad? Cuando se habla de cómo manejamos la temática, ¿verdad? Y esta persona, esta investigadora, se llama Melina Furman. Ella dice que uno de los problemas que tenemos nosotros en la educación es que nos acostumbramos a generar y evaluar la temática con
preguntas fácticas. ¿Qué son preguntas fácticas? Preguntas que no permiten generar aprendizaje. Preguntas que se responden del libro. Preguntas que solo tienen una Mecánicas. respuesta. Ajá, una pregunta que el estudiante lo encuentra en el libro. Por ejemplo, qué sé yo, en ciencias, ¿qué es la célula? Entonces, yo pregunto qué es la célula. Voy a enseñar, voy a poner en la pizarra y voy a decir, bueno, la célula. Y a la hora de evaluar, pregunto, ¿qué es la célula? Bueno, ¿qué es la célula? Es una respuesta, es una pregunta que yo puedo responder copiándola de un libro, ¿verdad? Entonces, esas preguntas, ajá, totalmente memorísticas son las preguntas fácticas y ese aprendizaje fáctico, un aprendizaje memorístico. Entonces, el tratamiento del tema es fundamental y ahorita vamos a ir dando ejemplos, vamos a poner en práctica todo lo que estamos diciendo. Ingrid, no sé, ¿cuál quieres continuar vos? Ok, nada más como para anotar un poco más el tratamiento del tema. Entonces, podríamos decir que esto se puede entender como la forma en que la persona docente organiza, desarrolla y presenta el contenido en el contexto educativo, o sea, aquella variedad, aquella gama estructural que como docente puedo tener para que el estudiante o la persona estudiante comprenda, ¿verdad? Y construya el contenido que queremos ver en ese momento. Entonces, por eso hablábamos hace un momento atrás de que la planificación de este tipo de estrategias de mediación que abarca los contenidos tiene que ser tan flexible de una manera en que si no me entendió, como yo estoy intentando explicar en A, que me entienda con B, con C o con D, ¿verdad? Tener esa gama, esa posibilidad de ser tan dinámico o tan dinámica que toda la construcción del aprendizaje que vayamos relacionando tanto las personas estudiantes como mi persona, seamos capaces de asimilar los contenidos de diversas maneras, que si no me entendieron con esta estructura, entonces voy a utilizar este otro medio y ojalá los medios que utilicemos para brindar este tipo de contenidos sean hechos, sean acciones, no vayamos al libro, porque inclusive dentro de aquí estoy viendo en el chat, dice que algunos docentes solo se enfocan en los libros, en el texto, y si bien es cierto, es muy importante tener la teoría, ¿verdad? Porque de ahí partimos, de ahí nace el conocimiento o de ahí es una parte Ahora, base para Ingrid, construir. Dime. ahora que dices eso es muy importante, vamos a ver, porque también hay que aclarar, no es que las preguntas fácticas sean malas o que no estén bien, ¿verdad? O sea, porque yo necesito que el estudiante sepa qué es la célula. El problema es cuando solo esas preguntas se hacen, ¿verdad? Ahí es donde está el problema. El problema es que solo esas preguntas hacemos al momento de evaluar. Nos basamos solo en preguntas memorísticas, preguntas fácticas, preguntas que se responden con ir y ver en el libro. Eso Entonces, es, cuando nosotros mediamos, ¿verdad? Cuando vamos a hacer ese proceso de mediación, como dice Ingrid, tenemos que tomar en cuenta definitivamente los materiales y recursos. Tenemos que ver el tratamiento del tema, cómo lo expongo, cómo lo explico. Tengo el conocimiento, ¿verdad? Sí, pasa mucho en matemática y ahora les traemos un ejemplo de matemática para que lo vean y lo pongamos en práctica. Y aquí es importante que nosotros tenemos, dentro de estos recursos y materiales, tenemos que tener la claridad de que tenemos que dar un aprendizaje sinérgico. ¿Eso qué significa? Que las experiencias que nosotros les demos a las personas estudiantes tienen que constituir muchas formas para aprender y visualizar. Es decir, puede ser, como les digo, no es que darles una fotocopia esté mal. El problema es cuando solo les damos una fotocopia. Pero yo puedo darles una fotocopia, puedo mostrarles un video, puedo ponerlos a hacer un proyecto, puedo ponerlos a construir un cuento. Entonces, eso es un aprendizaje sinérgico, porque estamos aprendiendo del medio, estamos utilizando todos nuestros sentidos, estamos viendo, estamos escuchando, estamos construyendo, ¿verdad? Entonces, lo importante es eso, tener esa claridad. Ok, no es que la pregunta fáctica esté mala, no, el problema es que solo eso preguntamos. solo eso. Es que darle una fotocopia esté mal, el problema es que solo fotocopias damos, ¿verdad? Es Entonces, tener, creo yo, es ajá, tener recursos y materiales
tanto tangibles como intangibles, ¿verdad? Exactamente. Y a la Entonces, hora de evaluar es eso, es tener la capacidad de construir el aprendizaje desde lo concreto hasta lo abstracto, pero para poderlo hacer, yo necesito saberlo, o sea, yo necesito entenderlo, yo necesito comprenderlo, porque si yo no lo comprendo, yo no lo voy a poder explicar, yo no lo voy a poder exponer, yo no voy a poder desmenuzarlo para que la persona estudiante lo pueda comprender. Estoy viendo bastantes mensajes. Ingrid, tal vez los podemos ir revisando a ver qué nos dicen. vamos a ver. Dice Daniela que se van a ir adaptando las condiciones al entorno, ¿verdad? Vamos a ir hasta abajo. Dice Carla que debemos dejar de lado el método tradicional enfocándonos más en la curiosidad del niño, pero por aquí yo creo que leí una de David, me parece que había un David. Y antes, tal vez, antes de seguir leyendo, Ingrid, les voy a solicitar que si pueden conseguirse una cuerda y una tapita, tal vez una cuerda y una tapa, una Ujú. cintita o un hilo, si tienen ahí a la mano, para hacer un ejercicio y ya ir a la práctica de lo que es mediar el aprendizaje y cómo podemos ir caracterizando. Si lo pueden ir consiguiendo, sería genial mientras vamos leyendo y uniendo los comentarios que ustedes van haciendo. David dice que las pequeñas obras de teatro son muy útiles, ¿verdad? Entonces, cuando Claro. los ponemos a pensar, a actuar, a desenvolverse con creatividad, ¿verdad? Esas son para mí, las mejores experiencias. Dice Gabriela que hay diversidad de formas, de materiales y las formas en que el estudiantado para expresar lo aprendido. Vamos a ver qué más. Dice Anabel, espere que se me fue. Dice, no es una respuesta, Anabel. Pequeñas obras. Voy, chiquillos, es que estoy viéndola de este otro lado. Diversidad de formas. Anabel dice, los docentes también aprenden día a día, al igual que los alumnos. Claro que sí, Anabel. Todos los días aprendemos algo nuevo, ¿verdad? Vamos a ver, dice, así debería de ser, le contesta Paola. Siempre tener la apertura de aprender, aunque ya tengamos títulos. Vea qué interesante, ¿verdad, chiquillos? Porque usted puede tener su título, pero de verdad ese título me capacita. O sea, se supone que ya pasé por la universidad y estoy capacitado de verdad para ir a enfrentarme a un aula de 30 estudiantes, pero no es lo mismo estar sentado detrás de la computadora o estar sentado en un aula recibiendo una clase al ir a enfrentarme a la realidad, ¿verdad? Entonces, sí, mi título puede decir que yo ya tengo X nivel académico, pero de verdad ya estoy capacitado para ir a enfrentarme a esas personas, estudiantes, sean jóvenes, sean niños o sean adultos. El material es una tapita y una cuerda o un hilo. Ese es el material. Y es muy importante lo que dice Ingrid, recordar que nosotros tenemos que formarnos siempre. Uno de los problemas que tenemos como docentes es que creemos que ya salimos de la U y listo, no, tenemos que irnos actualizando, tenemos que leer, tenemos que comprender, ¿verdad? Tenemos que ir viendo, analizando. Y a la hora Sí, de evaluar también tenemos esto es fundamental porque muchas veces cambia todo menos la evaluación. la Si evaluación. yo medio diferente y evalúo igual que siempre, estamos jodidos, ¿verdad? Dice Entonces, Roger, ujú, dice Roger que es importante despertar esa curiosidad en el estudiantado mediante actividades dinámicas e interactivas. exacto. Pero más que dinámicas, más que actividades dinámicas e interactivas, aquí es importante hacer la diferencia entre lo que es la dinámica, ¿verdad? Una actividad dinámica e interactiva. Porque puede ser que yo les diga, ok, una dinámica interactiva es, vamos a ir a sembrar, excelente, vamos a construir. Pero lo importante es tener la claridad de que vamos a emerger un conocimiento, vamos a desmenuzar, que la actividad nos sirva para, para enamorar ese conocimiento, para darle significado a ese aprendizaje. Ah, ya lo entendí, ah, ya lo comprendí, ah, ya sé qué es, ¿verdad? O sea, es ese proceso importante, porque las otras actividades, y nosotros podemos utilizar actividades dinámicas para reforzar un conocimiento, ¿verdad? Podemos hacer actividades dinámicas que nos permitan repasar un conocimiento, porque eso es importante también. Y como les digo, no es que el aprendizaje memorístico sea malo, no, o sea, nosotros para aprender tenemos que memorizar, ¿verdad? O sea, la memoria se utiliza y la memoria es la historia de nuestra vida, nos da ese proceso.
¿ok? El problema es cuando solo utilizamos actividades memorísticas. Digamos, en matemática, nosotros tenemos que aprendernos las tablas. Y oiga el concepto que estoy utilizando. O sea, nosotros tenemos que aprendernos las tablas. O sea, yo necesito que las personas estudiantes se aprendan las tablas. De mí depende en este camino, en este método, en estos recursos que le vaya a dar, en estas actividades, ¿verdad? Cómo desmenuzo para que haya ese aprendizaje. Pero el aprendizaje significa memoria, ¿ok? Entonces es diferente lo que es un método memorístico, ¿verdad? A lo que implica una actividad que te ayude a reforzar la memoria. Entonces, es importante tener esa claridad, ¿verdad? Nosotros necesitamos la memoria. La memoria no se puede satanizar, ¿no? O sea, la memoria es fundamental. Es la historia de nuestra vida, ¿ok? Y ayuda en los procesos. Si tenemos memoria auditiva, memoria sensorial, ¿verdad? O sea, la memoria se activa en cualquier momento y además es significativa cuando la unimos a la emoción, como decíamos, ¿verdad? Que la emoción es sumamente importante. Entonces, es Dice, fundamental tener esa claridad. Ahora dice vamos Carol, a pasar. ujú, nada más para leer el de Carol. Dice Ujú. Carol que enamorando al estudiante, Claro, hay que enamorarlo, ¿verdad? definitivamente, tenemos que enamorarlo. Entonces, si usted lo enamora, ellos analizan, resuelven y crean, dice Carol. Ok, ahora vamos a pasar a dos ejemplos básicos. Uno, vamos a ver cómo desmenuzamos un conocimiento, ¿verdad? Cómo volvemos lo abstracto a lo concreto y cómo pasamos de una pregunta fáctica a una pregunta Para metacognitiva pensar. que genere un pensamiento crítico. ¿Cómo yo puedo transformar esa mediación? Para el primer ejemplo, ¿verdad? Que es un concepto muy abstracto, yo quisiera preguntarles, ¿quién me dice qué es pi? ¿Qué es pi? Podemos Lo que abrir siempre nos han micrófonos dicho. ¿Qué y es pi? compartir. ¿Qué es pi? Es una parte, bueno, como una parte para sacar las circunferencias. Es, bueno, equivale a 3,14, eso sí me acuerdo. Pero me acuerdo que para sacar, creo que era el radio o el diámetro, no me acuerdo, se usaba pi. Se hacía una operación y se multiplicaba por pi. O yo no me acuerdo cómo era la cosa, pero se usaba pi. Excelente, Carol. ¿Quién más me dice qué es pi? Y eso es lo que nos dicen a nosotros. En el chat dice Exactamente que lo que es está tres coma repitiendo. catorce. Ajá, lo que está repitiendo Carol es lo que nosotros nos aprendemos. ¿Ves? Eso es una pregunta fáctica y una Fáctica. respuesta fáctica. Ujú, ¿Qué es pi? exacto. 3,14. 3,14. Pero ¿qué significa 3,14? ¿Qué es pi? ¿Alguien sabe qué es pi? Dice que es una función algebraica, dice David, porque él va con todas. ¿Qué más, chiquillos? ¿Qué es pi para ustedes? Pues sí, ¿Alguien estamos más hablando sabe de un qué es término pi? matemático, ¿verdad? Pero ¿qué es? O sea, Ajá. aparte de decir, como dijo la compañera Delia, es una pregunta táctica, ¿qué es pi? Y usted inmediatamente responde 3,14. Yo sé, Bueno, ahí Sor Ingrid nos da una respuesta más acertada. Yo escuché Leámosla un por yo sé. ahí. Vamos a ver, voy a buscar a Sorini. Dice constante matemática que representa la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. Exacto. Eso es pi, ¿ok? Ese es el concepto de pi. Ahora sí, ¿cómo yo cómo yo lo ¿Cómo lo muestro? enseño? ¿Cómo lo ¿Cómo muestro? lo hago emerger en la población estudiantil? Para eso es el material que les pedí. ¿Qué significa una constante? Una constante significa que siempre va a ser igual. Siempre, nunca cambia. Por eso es constante. Puede ser un círculo pequeño, uno grande, uno más grande, uno mediano, una llanta de un carro, lo que sea. ¿Ok? En este momento nosotros lo vamos a hacer y no sé tal vez si pueden encender las cámaras, Ajá. tal vez. Una pregunta, muchachos. ¿Ustedes están viendo a la compañera de Delia en pantalla? Porque es importante que la Sí, observen. tal vez dejemos de compartir un Ok, momento, Ingrid, y listo. ponemos exacto, y el que quiera puede encender la cámara y muestra el círculo que tiene para enseñarles lo que es pi. Pi es una Ocupamos un constante círculo, cualquier objeto y circular que una usted cuerda. tenga y una cuerda, una cinta, un hilo, Ajá, un yo tengo aquí nylon, un hilo, pabilo. una cuerda. Entonces, vamos a hacer. Imagínense que si a mí me hubiesen enseñado este concepto en la escuela desde tercer grado, que uno ve
pi 3,14 para sacar el área de un círculo, nunca se me hubiera olvidado. Porque pi es una constante, quiere decir que siempre va a ser igual en cualquier círculo. ¿Y qué significa ese famoso 3,14? Lo que significa es que si yo agarro la cuerda y mido la circunferencia del círculo, y quiero que lo hagan, yo mido la circunferencia del círculo, ¿ven? Esta cuerda mide la circunferencia del círculo, exacta, ¿ok? Esta, que es la medida de la circunferencia de este círculo, va a caber en el diámetro del círculo 3 veces, ¿ok? Es decir, si yo agarro y lo mido acá, Tienes que levantar un poquito más la tapa, compañera. aquí. Exacto. Ujú. 1, 2, 3 y me sobra el famoso 14. ¿Ven? Y eso va a pasar siempre con cualquier círculo que usted haga. Grande, pequeño. La circunferencia del círculo, eso es 3,14. Esa es la constante. Eso es lo que significa. Esto es pi. La circunferencia del círculo va a caber 3 veces. Es el diámetro 3 veces. El diámetro, Más. exacto. 3 veces y me sobra el 14. Y me sobra, lo que me sobra es el famoso 14. Esto pasa en cualquiera. Si yo agarro este otro círculo, ¿verdad? Que es un poquito más pequeño, o el de un vaso, o una moneda, cualquiera, siempre la circunferencia va a caber 3 veces en el diámetro va a ser 3 veces y sobra 18. 14. 14, perdón. Va a sobrar 14. Esa es una manera de construir el aprendizaje de forma diferente, no Ese tan es memorístico, ¿verdad? O darle sea, significado a ese aprendizaje. exacto, ¿Ok? saber qué significa ese 3,14. Ah, que la circunferencia mide 3 diámetros, 14. Ah, el diámetro que es la línea que va de lado a lado al círculo, la que lo divide en medio, como ustedes quieran verlo, pero es esa línea que me toca cada uno de los bordes del círculo. Entonces, una línea, Exacto, dos. es desmenuzarlo, o sea, es traerlo a la realidad. Ya ese 3,14 tiene cara, ya lo conozco, ya sé qué Ya lo significa. vivenció, ya lo Ajá, ya, midió con sus... ya anda ahí, ya yo sé qué significa. Y ese es el problema con la mayoría de conceptos que nosotros tenemos, o sea, no les podemos dar ese significado, no lo entendemos, no lo comprendemos. Entonces, cuando hablamos de darle significado, de construirlo de manera diferente, a eso nos referimos, ¿verdad? Y ustedes lo pueden hacer, o sea, cualquier círculo, porque es una constante, siempre va a pasar. Ahora, otro ejemplo, ¿cómo cambiamos esa pregunta fáctica? ¿Ustedes saben cuáles son las características de los seres vivos? Así, chiquillos, ¿qué nos enseñaron desde la escuela? Ajá, ¿Cuáles la son las respuesta características de fáctica los a seres la vivos? pregunta, las características de los seres vivos. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Bien, Exactamente. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Exactamente. Y eso es lo que contestamos y lo que preguntamos, ¿verdad? Entonces, les voy a leer este ejemplo de lo que es cómo transformar esa pregunta fáctica, ¿verdad? Cómo hacer esa transformación. Cuando nos hablamos de seres vivos, nosotros decimos, ok, nacen, sí, crecen, sí, se reproducen, sí, mueren, ¿ok? Pero es importante tener la claridad de cómo voy a generar esa conciencia, cómo voy a hacer para que esa persona estudiante pueda generarlo y pueda aprenderlo sin tener conflicto. Entonces, yo les decía, bueno, estamos en el voy a caso de... leerles el ejemplo. En lugar de preguntarles cuáles son las características de los los seres seres vivos, vivos. ¿verdad? Yo puedo preguntarle al estudiante, hacerle un cuestionamiento diferente y decirles, ¿la levadura está viva? La Ustedes levadura han está tomado viva. un frasco con levadura, la levadura que Sí, le echamos a los sí, panes. yo una vez comí Ajá. levadura. Entonces, El ¿está viva estómago. la levadura? Y oigan el ejemplo, oigan el razonamiento, se los voy a leer.
Y yo les voy a decir a los estudiantes, bueno, voy a generar la pregunta, pero tengo que darles un contexto también, ¿ok? Entonces yo les voy a decir, resulta que ayer estaba cocinando pan en casa y me di cuenta de que me faltaba levadura, así que fui al supermercado a comprar. La agarré de la heladera y cuando estaba en la caja, una señora me dijo, cuídala mucho, que no se te vaya a morir. ¿Cómo que se vaya a morir la levadura? Incrédula, me dijo, cuidado, ¿cómo que se vaya a morir? Mira, que la levadura es un ser vivo, pensé yo. Incrédula, le respondí. Señora, ¿usted está bien? ¿Cómo es eso de que la levadura es un ser vivo? Si no se parece a ningún ser vivo que yo conozca. Me fui para la casa y me quedé pensando. Sin embargo, mientras iba caminando, pensaba, ¿y si la señora tiene razón? ¿Cómo podría averiguar yo si esta levadura es un ser vivo o no? ¿Ok? Ese es un cuestionamiento que se le puede dejar a las personas estudiantes para que confronten y puedan revisar si el ser vivo es si la levadura es un ser vivo o no. Vamos a ver qué dice. Saludos, vamos a ir colocando un enlace para que califiquen el taller. Les agradezco mucho completarlo. Ok. Pero tenemos hasta las 6, ¿verdad, Karencita? Si no, para Sí, apurarnos. era antitos de las 6. Ujú. Ok, perfecto, gracias. Ok. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué pasa con la levadura? ¿Es un ser vivo? Si yo digo, ok, y yo empiezo a cuestionar, bueno, nace, crece, se reproduce, muere, pero además interactúan otros aspectos que nunca nos han dicho de lo que son los seres vivos, que están formados por células, porque los seres vivos están formados por células, ¿verdad? Y además se nutren, comen, crecen, ¿ok? Entonces, por ahí están poniendo, unos dicen que sí, otros dicen que no, que sí es un ser vivo. Bueno, casi que se los vamos a dejar de tarea, ¿verdad? ¿Qué pasa Sí, con la levadura? ¿Es un ser ¿qué vivo o pasa? no? Entonces, aquí lo importante es reflexionar sobre esas preguntas fácticas y la forma en que nosotros podemos mediar. Ven que hay formas diferentes de preguntar y esas formas nos permiten cuestionar y hacer metacognición en el proceso de aprendizaje. Eso es sumamente importante. Ahora vamos a pasar a otra actividad. Exacto. Ingrid. Ujú. Ok, ahora van a ir conmigo un momento. Ustedes en su infancia, les presento, son 2 vasos de cartón en este caso, ¿verdad? Construyeron el famoso teléfono. Jugaron con sus primos, con sus hermanos, que le hablaban por el teléfono y el de allá escuchaba. Sí, ¿quién se acuerda de esto? 2 vasos y un hilo conectados. A ver, ¿quién me puede decir si sí o si no? Ok. Mi mamá, Entonces, mi Sí, mamá me lo claro. comentó. ¿y para qué utilizábamos este juguete? Decíamos nosotros, o para qué nos lo hacían hacer en la escuela o en la casa, ¿para qué era? Bueno, yo lo utilizaba con mi hermana, según ella y yo, para chismear. Ah, ok. Muy importante. Pa- Ahora no se llama chismear, ahora se llama recopilar información. ¿Ven? recopilar Una información. pregunta metacognitiva. No le vamos a Ajá, decir Sí. chisme, le vamos a decir recopilación de información. ok. Ok, Dorla, Y una en, pregunta. ajá, Ustedes perdón. por medio de este teléfono casero se comunicaban, ¿verdad? Entonces, usted Sí, escuchaba, Dorla, si su hermana le hablaba, usted escuchaba por el otro sí, lado, claro, por supuesto. ¿sí? ¿A una distancia corta o a una distancia larga? No, lo hacíamos corto porque nos metíamos según nosotras de una pared a otra entre los cuartos. Ok, entonces, Sí. ¿qué podemos analizar, Dorla, con respecto a a este teléfono? ¿Qué se transmite por medio del El sonido. el sonido? Entonces, muy bien, gracias, Dorla, excelente. Bueno, y Entonces, también lo usaba con mis estudiantes después, genial. porque yo les hacía Entonces, así los dictados, según yo. Gracias. gracias, muy bien. Entonces, Ok. por ejemplo, chiquillos y chiquillas, ¿qué es lo que pasa?
que nosotros utilizamos, bueno, vamos a hacer un teléfono. Y lo que les preguntamos usualmente, la pregunta práctica es, ¿para qué? ¿Qué vamos a transmitir a través de ellos? Ah, entonces el sonido se transmite a través de los canales que unen un medio con el otro, usualmente, ¿verdad? Y vamos a eso cuando decimos que la transmisión del sonido de un lugar al otro, y pues va ahí, va por medio del cable. Pero entonces vienen dos chicos y dicen, qué raro. ¿Cuáles son las características del sonido? Bueno, de ahí entonces empieza la profe o el profe. El sonido viaja por cualquier medio. Puede ser líquido, puede ser sólido, puede ser gaseoso. Ese medio tiene que vibrar para que se produzca el sonido y se propaga a través de ondas. Entonces, cuando usted va al examen, ¿cómo se propaga el sonido? Y los chiquillos van como lora. El sonido se propaga tan, 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 tan. Pues resulta que hay dos chicos. Entonces, dos chicos dicen, bueno, ¿qué pasa si yo mantengo mi micrófono y la cuerda no está tilinte, está colgando? ¿Qué La pasa? caída. Ajá. Está caída. Entonces ellos decían, entonces no se escucha. ¿Pero por qué no se escucha? Le decía uno al otro. Lo que pasa es que el hilo está colgando, entonces no se escucha. Entonces No se empieza el transmite debate. el sonido. Ujú. Entonces empieza el debate, ¿verdad? No se transmite el sonido cuando estoy colgando la cuerda. Entonces un chiquillo decía, bueno, hagamos una cosa. Intentémoslo, pongamos un vaso arriba y el otro abajo. ¿Ok? Véanme aquí los dos vasos. Es que tengo la pantalla muy chiquitita. Entonces, un vaso arriba y otro abajo. Entonces decía, si yo le hablo por el de abajo, me escucha arriba. Pues yo le hablo abajo, me escucha arriba. Y le decía, sí, sí la escucho. Entonces no puede decirme usted que es que el sonido se cae, ¿verdad? Porque entonces me decían, cuando la cuerda está colgando, el sonido se cae, por eso no sube. Ay, qué raro. Pero si yo lo pongo vertical, sí funciona. Entonces, ellos llegan a la conclusión de que el sonido se transmite si la cuerda está completamente estirada. ¿Por qué? Porque hay una vibración del sonido que viaja a través de la cuerda y lo hace reproducirse o sonar en el medio completamente opuesto. ¿Ok? Pero entonces, en vez de decirle a los estudiantes que memorísticamente que el sonido viaja a través de ondas, que el sonido viaja a través de los elementos, agua, luz, ¿verdad? O inclusive aire, porque mejor no utilizamos un teléfono casero y les explicamos que si la cuerda está bien tensa, el sonido va a viajar a través de ella por medio de la vibración y lo usamos de las dos maneras. Cuelgue la cuerda, cuélguela, ¿verdad? Y utilice un espacio más extenso y usted le habla bajito. Pero como la cuerda está colgando, como no hay esa presión en ella, entonces el sonido no va a viajar porque necesita de precisión, necesita de vibración, necesita que esta cuerda vibre para poder transmitirlo. Y otro ejemplo, después del teléfono casero, sería muy importante, yo no sé si ustedes pudieron observar el Ingrid, año anterior. creo que por cuestiones de tiempo, tal vez pasemos al ejercicio que les teníamos a ellos, Ok, porque perfecto. ya casi tenemos que ir concluyendo. Entonces, Listo, voy a hagamos compartir pantalla. ajá. ¿Ok? Aquí estaba el del teléfono. ¿Por qué no funciona? Y era porque la cuerda estaba un poco caída. Entonces no vibraban las ondas del sonido. Y ahora vamos con este. ¿Es magia o es matemática? Entonces les cuento. Dice, nosotros somos 4 amigos que nos juntamos todos los jueves a comer pizza y mirar un duelo de magia por el televisor. Como tenemos poderes mágicos, no importa la cantidad de pizzas que pidamos. Siempre logramos comer todos lo mismo y no nos sobra. El otro día pedimos 34 pizzas y dijimos, Magic un repartus y listo. Todos comimos lo mismo y no dejamos ni una migaja. Entonces, ¿cómo le explico? ¿Cómo harían ustedes
para explicarle a estos 4 chicos qué es lo que están haciendo con la pizza, que no les sobra, ¿verdad? Y que les alcanza en partes iguales para los 4. ¿Cómo podríamos explicarles qué es lo que están haciendo sin hacer una pregunta fáctica, ¿verdad? ¿Cómo les explicamos, muchachos? Los escucho y las escucho. Como cuando ustedes tienen un cake y lo van a partir, ¿qué están haciendo? O sea, ¿cómo le explico a esos chicos que están comiendo pizza qué es lo que están haciendo? ¿Quién se atreve? Vamos a ver. Este es igual, ¿verdad? Es un concepto muy abstracto, lo que son las fracciones, ¿verdad? Y sobre todo el concepto de fracción propia y fracción impropia. ¿Cómo podríamos explicarle a los estudiantes, así como lo hemos visto, enamorándolos, bajando el conocimiento, pasando desmenuzando ese concepto, pasando de lo concreto a lo abstracto? ¿Cómo podríamos hacer? Un ejemplo, acordémonos que aquí estamos aprendiendo, no hay ejemplos equivocados, ¿verdad? Todos son correctos, vamos a ir aprendiendo, de eso se trata, vamos a ir mejorando, nos vamos a ir formando. La idea con esto es que ustedes comprendan, ¿verdad? La necesidad de cambiar la mediación, de entender, de que tenemos que ir adaptándonos al medio, de que mediación pedagógica es enamorar a la persona estudiante, es que podamos emerger en ellos los conceptos de manera fácil, de manera comprensiva y que le puedan dar significado a ese aprendizaje. Pueden escribirlo también en el chat. Voy a ver el chat a ver qué hay. ¿Qué le estamos diciendo a los muchachos? En vez de que ellos me digan a mí, bueno, tengo pizza y aquí somos 4 y la comemos todos y todos comemos por igual. ¿Qué estamos haciendo? Para ellos es magia. Nosotros lo podemos utilizar como matemáticas, pero ¿qué estamos haciendo? Dice una razón y proporción. La rebanada de pizza es proporcional a la cantidad. Se me fue el mensaje, a la cantidad. Dice, ok. La rebanada de pizza es proporcional a la cantidad de personas. Otro dice, Saray dice dividirla. Dania dice repartir. Exacto, y a eso es lo que vamos, ¿verdad? No introducir el tema con, vamos a hacer una división. ¿Qué es una división? Y quizás los chicos y las chicas estén ahí como, ¿qué es una división? ¿Qué es una división? A si usted le propone, repartamos estos pedazos de pizza, ¿verdad? O repartamos lo que tenemos en esta bolsita de confites y que todos tengamos por igual. Entonces, es ir introduciendo el contenido de manera más creativa, más dinámica. Inclusive, si usted le pone, vamos a hacer una misión y la misión es repartir esta pizza en igual cantidad para todos. Después de que la hemos repartido y la hemos disfrutado, entonces empezamos, repartir es lo mismo que dividir. Y ahí vamos interiorizando los aprendizajes. Y vean lo importante del texto, lo importante eh, em, de introducirlo con diferentes palabras como misión, como, uy, hagamos magia. ¿De qué forma podemos lograr compartir esta pizza y que todos podamos comer lo mismo, ¿verdad? Abajo dice, tenemos tanta magia que si somos 4 y pedimos 13 pizzas, comemos lo mismo. Que si pedimos 8 pizzas, que si pedimos 8 y pedimos, perdón, voy de nuevo. Tenemos tanta magia que si somos 4 y pedimos 13 pizzas, comemos lo mismo que si somos 8 y pedimos 26 pizzas. Y también cuando somos 16 y pedimos 32. Siempre es el mágico reparto. Comemos lo mismo, somos grandes magos. Ven qué interesante, introducir a los estudiantes, a las personas estudiantes en otro mundo, no ir directamente a vamos a dividir y la división se hace de esta forma, sino utilizar diversas estrategias, diversos métodos para llegar a la misma conclusión sin plantear Exacto. directamente Y lo que nos un... decía ahí una compañera que era razón y proporción, ¿verdad? Vamos a ver, exacto. es el concepto de la razón, ¿verdad? Y la proporción, exacto, es esa necesidad de entender,
Proporcional me suena muy técnico, suena mejor como introducción de concepto, me parece que el término, ahí no, se me cortó el mensaje, no lo pude leer, pero bueno, de eso se Dice, trata, proporcional ¿verdad? me suena muy técnico, suena mejor como introducción del concepto. Me parece que el término repartir o dividir es comprensible. También es comprensible, pero yo creo que podemos utilizar primero lenguaje más sencillo, ¿verdad? Para que luego ir concatenadamente subiendo al nivel o al concepto que queremos llegar. De lo Entonces, sí, concreto al abstracto, exactamente. exactamente. Entonces, hay diversas formas de presentar los contenidos y la idea de mediar, ¿verdad? Y la idea de tratar de construir el conocimiento es utilizar cualquier o muchas o diversas estrategias para que las personas estudiantes y nosotros mismos construyamos ese aprendizaje. Y vean que también tenemos diversas maneras de aprender o de construir ese aprendizaje. Entonces podríamos utilizar muchas herramientas y muchas maneras o estrategias de mediar para llegar a lo mismo, a un aprendizaje concreto, no es que sea malo, pero sin llegar a preguntar directo, vamos a dividir, ¿qué es dividir? ¿Cómo dividimos? Porque quizás el estudiante no tiene en ese momento construido dentro de la cognitiva, digamos, todavía no sé cómo dividir, ¿qué es dividir? Pues, en cambio, si yo le digo, voy a repartir. Inclusive cojamos una bolsita de confites, repartamos estos confites, vaya, dele uno a cada uno. O vaya, dele la misma cantidad a cada uno hasta que se acaben. Haga una ronda, reparta uno. Ah, le sobraron, vaya, reparta otra vez. Entonces, ir repartiendo en vez de ir directamente al concepto abstracto de la matemática como tal. Muy bien, Dice, teníamos otra actividad. esta es la Esta última de era la magia o última. matemática, sí. Ok, perfecto. Entonces, tal vez ahora, ¿verdad? Para ya ir, Ah, sí, tenemos una aterrizando. más. Sí, para ir aterrizando como la final, las reflexiones finales. Exacto. Para Ujú. ir, ya a lo que son las reflexiones finales. No sé si alguien nos quiere compartir ahorita, si en el proceso de lo que ha sido este taller, pudimos cumplir alguno de los objetivos que nos planteamos al inicio, ¿verdad? Que era reconstruir el concepto de aprendizaje y reconstruir el concepto de mediación pedagógica. Tal vez si alguien nos quiera compartir y puede ser escribirlo en el chat o expresarlo. Levanta la mano. Ah, bueno, hay una manita levantada. No. Podríamos también. ¿Qué aprendieron, verdad? O sea, ¿qué aprendizaje generaron el día de hoy? Y si también esto puede modificar la forma en que ustedes conciben la mediación pedagógica para ponerla en práctica con sus estudiantes. Quizás muchachos pueden ir escribiéndolo en el chat o podríamos inclusive también otra vez ir hasta Menti, ¿verdad? Aquí está la clave o el código 1495-3827 y con una palabra podemos expresar qué aprendí. Ahí teníamos, ajá, en el chat también. En el chat, Vamos a vamos a ver, ver nos por aquí el chat. decía. Creo que lo más importante no es darle la respuesta al estudiantado. Eso es excelente. Por lo general empezamos al revés, ¿verdad? Empezamos dándole la respuesta a la persona estudiante y no hacemos el proceso, como dicen, el debido proceso, ¿verdad? La construcción de ese aprendizaje. Innovar, claro, innovar, tenemos que innovar siempre. Es buscar cómo yo hago para enamorar a esa persona, tomando en cuenta lo que vimos, cómo le presento el material, ¿verdad? ¿Cómo voy a presentar el tema? Lo conozco, lo domino, ¿verdad? ¿Cómo voy a evaluar ese proceso? Eso es fundamental, ¿verdad? Y cómo voy a generar ese aprendizaje en la persona estudiante. Entonces, Ok, a la hora de muchachos. mediar, tomamos esos conceptos. Yo siempre tengo que tener presente, bueno, qué materiales y recursos voy a utilizar, ¿verdad? ¿De qué manera? Y vean que no tiene que ser algo exótico. O sea, es algo del medio, es algo sencillo, es un ejemplo, es cómo lo planteo, cómo lo digo, cómo lo construyo. Aquí nos están poniendo en el chat, vamos a ver. Ay, Ok. ay, ay. En el chat dice que tener primero en cuenta el aprendizaje previo del estudiante. Sí, recuerden siempre
Las preguntas iniciales, las preguntas generadoras, ¿verdad? ¿Qué conocemos? ¿Qué sabemos? ¿Qué hemos escuchado? Para ir haciendo como una lluvia de ideas y a partir de ahí enfocarnos, ¿verdad? Ajá, En nos cuanto dice por a, aquí, Kim, es importante tener en cuenta que el aprendizaje va en ambas direcciones y que debemos adaptar las actividades a los niveles. A los niveles, au, se me corrió. dice Ginette, que la utilización de las artes es indispensable en la producción de metodologías lúdicas. Recordemos que el aprendizaje es integral y entre más rico y más creativo lo podamos volver, lo podemos introducir de una mejor manera, ¿verdad? Ujú. Voy leyendo lo que decimos en qué aprendí en el taller. Entonces dice hacer conexión con el tema, mediar con el DUA, importantísimo el DUA, ¿verdad? Generar motivación, innovar, enamorar al estudiante, modelar, se media para todos y todas, innato, ¿verdad? Ahí vamos, dice que más, hacer conexión con el tema, que es importante, que decía mi compañera Delia hace un momento, o sea, enamorémonos de lo que le queremos transmitir a nuestras personas estudiantes y enamorémonos de ellos también con respecto a la construcción del aprendizaje que ellos me pueden dar. Si yo como docente me fascino con lo que yo quiero hacer, o sea, le doy ese amor, o sea, le doy eso que uno dice, o sea, es vocación, diría hasta uno, ¿verdad? Me sale del alma y yo estoy completamente casada con lo que voy a hacer, mis estudiantes lo van a notar y vamos a poder transmitir y construir esos conocimientos enriquecedores, pero sí tenemos nosotros que enamorarnos primero como docentes de lo que estamos haciendo, darle sentido para que yo quiero transmitir, y acuérdense que transmitir no es solamente de sale de mi cabeza, yo le digo y usted aprende, ¿verdad? Sino es construir como tal, pero tenemos que vivirlo, tenemos que sentirlo para poder hacer que nuestro estudiante también se enamore de lo que queremos o lo que estamos intentando construir en grupo o de forma individual, inclusive cuando usted está planeando sus actividades, siéntese, lea, ¿verdad? Interiorice, uy, esta actividad me puede servir, esta estrategia de mediación pedagógica me puede servir para qué, cómo la voy a hacer, ¿verdad? Y si esa por A o por B no les funcionó, recuerden también la flexibilidad de las estrategias de mediación. Si usted llegó y eso no le funcionó porque el papel se ve lindísimo y usted lo llevaba estructurado y genial y no le funcionó, sea dinámico, ¿verdad? Vaya con plan B, C y D. Pero es eso, o sea, transmita ese amor que usted tiene en ese contexto educativo. Voy a seguir con qué aprendí en el taller. Dice, ser un equipo. Qué importante. Eso también habla Maturana y Prieto, ¿verdad? De ser equipo. Porque no es solamente yo les doy y ustedes aprenden. No, o sea, no es una transmisión, ser equipo. Generar interés, está espectacular, ¿no? En el chat, por ejemplo, vamos a ver que aquí tengo un chat grande, dice Roger, en la actualidad es necesario que la persona docente sea guía, facilitador de los aprendizajes a través de la mediación. Vamos a ver, dice Saray, más actividades que llamen la atención a los estudiantes, que sea más innovador. Vamos a ver, David dice promover investigación, creo que eso es muy arriba. Gabriela dice, voy a leer el final de Gabriela, es un tema muy difícil, cuando dicen, ¿verdad? Que qué difícil, o chiquillos, inclusive hasta cuando decimos, como decía, creo que era Ana Lucía al inicio, Lucía, no, es que las matemáticas y yo no funcionamos, ¿verdad? Entonces, hasta dejar esos prejuicios, porque hasta que no contextualicemos, hasta que no nos empapemos, hasta que no construyamos, vamos a ver si la matemática o no puede conmigo, ¿verdad? Pero yo les aconsejaría también llegar al aula con la mejor motivación y hoy vamos a aprender algo nuevo, interesante y evitar uy, es que esto es difícil, porque si usted lo transmite, esto es difícil, los y las estudiantes van a decir, esto es difícil. A eso nos referimos como el tratamiento del tema, ¿verdad? Cómo Sí. yo concibo, ¿verdad? O sea, para mí lo interpreto, lo comprendo, lo domino, ¿verdad? Lo desmenuzo, porque si yo no lo sé, no lo conozco, como lo que decíamos al principio. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se hace el vidrio?
¿Alguna vez se han preguntado, bueno, por qué la luna se pone de color anaranjada? ¿Alguna vez nos hemos preguntado cuánto durará una pared de bloc? Se cae el bloque, no se cae, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces, todo eso es importante a la hora de generar conocimiento y tratar de generar esa curiosidad, ese entusiasmo, eso es enamorar al estudiante, llevarlo al inicio de lo que es el aprendizaje, ¿verdad? A su base, a su contexto. Bueno, Recordarles, ¿verdad? Que en el chat la compañera Karen está poniendo nuevamente el enlace para que evalúen el taller, que es muy importante. Nos hagan sus sí, sugerencias, por nos hagan favor, sus evaluarlo. comentarios. Y ¿Ok? creo que ya vamos finalizando. Que vamos a regresar. Agradecerles la participación, increíble todos los comentarios. Creo que hemos aprendido muchísimo el día de hoy, tanto Ingrid como yo, como Karen. Interesante ver los conceptos, las concepciones y la forma en que van construyendo. De igual forma, esperamos haber aportado, ¿verdad? Eh, este, esta forma diferente de ver y vivir la mediación pedagógica, porque en realidad es vivirla, ¿verdad? Es interiorizarla, transformarla. No es que voy a ir a preparar una clase, no es que voy a ir a vivir con mis estudiantes el proceso de aprendizaje. Es que voy a generar esas preguntas y esa forma de poder generar todo ese aprendizaje de una manera tal que logremos darle significado a lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Significado y sentido, ¿verdad? A lo que vamos a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué yo necesito construir este aprendizaje? ¿Para qué me va a servir? ¿Verdad? ¿Cómo le puedo sacar jugo al entorno y cómo le puedo devolver al entorno lo que yo estoy construyendo? Entonces, vivencienlo, ¿verdad? Siéntanlo. O sea, yo siempre les digo como apasionense de lo que estamos haciendo y si usted lleva toda la confianza y la plenitud en lo que está haciendo y el conocimiento, van a ver que generan grandes cosas. Excelente. Entonces, ay, Karen. Sí. No, bueno, no sé si queda algún comentario más por parte de ustedes. Bien, dice Jen que si hay lista de asistencia. Esa Están dando la un que formulario. coloqué. Ujú. Voy a volverla a colocar. No, a mí me gustaría aportar, creo que, bueno, agradecerles la dinámica, ¿verdad? Que ustedes fueron, realmente fue un taller, cuesta mucho con tantísimas personas hacer algo tan dinámico y creo que mostraron lo que significa mediar, ¿verdad? Y acompañar a las personas en la construcción y reconstrucción de conceptos, ¿verdad? Que ya como pedagogos dominamos. Yo creo que para mí lo que nos queda más grande, tal vez ustedes no lo han dicho, pero para mí es un reto, ¿verdad? Todo lo que hoy propusimos, hay que estar muy convencidos para llevarlo a nuestro lugar de trabajo o a nuestra profesión, porque siempre vamos a tener piedritas en el camino que nos van a decir, pero ¿qué está haciendo? ¿Pero por qué así? Pero no se complique, ¿para qué se complica? ¿Verdad? Porque, ¿verdad? Entonces creo que es importante que aquellas personas, ¿verdad? Que estamos decididas en que el cambio se genera aquí, ¿verdad? Para llevarlo afuera y para que realmente se pueda promover este cambio en la educación que tanto requerimos, ¿verdad? Como hoy las compañeras nos Sí. decían. Karen, sí, te voy a leer un comentario que me generó mucho. Ay, ya me lo movieron, se Gabriela movió. levantó la mano también, Gabriela Hoy Jiménez. aprendí 3,14 y se lo expliqué a todos en la casa. De eso se trata realmente, ¿verdad? O Bien, sea, es que es eso, es darle significado al aprendizaje. Sí. Tenemos una manita, no sé si le damos la palabra a Gabriela Jiménez. Gabriela. Adelante. Hola, muchas gracias de verdad por esta charla. He estado siguiendo todas las charlas y les agradezco mucho. Espero seguir asistiendo y que puedan ofrecer, ¿verdad? Más talleres porque al final no alcanza el tiempo con tanto, ¿verdad? De que se pueda hablar y compartir. Ujú. Y como dijeron las compañeras, uno va aprendiendo cómo presentar el tema y como dicen, no dar esos términos al inicio, sino que sea el mismo estudiante que con la investigación llegue a ellos. Ujú. Mi hijo hace poco vio un video, le gustó mucho, se llama El agua no se cae y empezó
a buscar más videos de eso y a ver por qué pasaba. Y dice mi mamá, es que yo no entiendo cómo ellos explican eso. Entonces empezó a leer y a leer y al final me dice, pero tan simple era eso, dice. Pero ya después de haber investigado muchas cosas, ya él llegó a su propio significado y hasta hizo un dibujo y todo. Y ahora lo presentó como un proyecto para el FEA y ya le dio más sentido a él y dice, uy, yo no sabía que era tan importante el barómetro. Y empezó y ya le está gustando. Y digo yo, ¿ves? Con un solo video y no se usan las palabras precipitación, presión atmosférica, sino solamente eso y que el mismo estudiante lo quiera buscar y buscar para llegar a la respuesta. Excelente. Gracias. Excelente. Gracias a Gabriela. usted, Gabriela. Bueno, entonces voy a detener la grabación. Creo que hoy sobraron las, situaciones o aspectos de por qué motivarnos y realmente, como les decía, ¿verdad? Empoderarnos y ser agentes de cambio en nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? En nuestra vida también. Muchísimas gracias a Delia, Ingrid, como siempre decimos en la carrera, por ser bondadosas, ¿verdad? Tener un conocimiento y venir a compartirlo con muchísimas personas más. Muchísimas gracias y a todos ustedes que nos acompañaron. Ojalá que nos hayan ayudado llenando el documento de firma y de calificación del taller. Voy a detener la grabación.